Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este especial de Overtime, donde vamos a explicar a grandes rasgos cómo funciona la NCAA y la estructura, ya que ya empezó la competencia del fútbol americano universitario. Y te recuerdo antes de que nos sigas en nuestras redes sociales, en las páginas de la Academia de Tackle de Pro Fútbol, de Chile Coaches, Chile Fútbol y sobre todo nuestro canal de YouTube Pro Fútbol TV, que es donde vamos a estar subiendo estas cápsulas ahora informativas, ¿cierto? Y vamos a tratar de, lo más importante para nosotros es tratar de poder enseñar y cosa que cuando veas un partido algo ya más o menos entiendas cómo funciona, ¿cierto? La NCAA. Partamos un poquito, bueno, ahí está el último campeón de la NCAA, LSU, y vamos a partir haciendo un poquito de historia para que entendamos cómo se forma la NCAA Fútbol. El primer partido, ¿cierto? La NCAA nace el fútbol americano prácticamente de las universidades. Y tenemos en el año 1969, donde se juega el primer partido de fútbol soccer, donde ya podemos ver esta estructura de los 6 puntos. El partido terminaba el que anotaba 6 veces, ¿ya? El rugby también era un deporte muy fuerte que se practicaba y en el año 1876, ¿cierto? Empieza ya a generarse una mezcla entre el soccer, ¿cierto? El fútbol con el rugby. Ya se empieza a mezclar hasta que Walter Camp, ¿cierto? Que es considerado el padre del fútbol americano, ¿cierto? De la Universidad de Yale, establece ya la línea de scrimmage, ¿cierto? La línea de golpeo. Y ahí ya marca una gran diferencia con lo que es, ¿cierto?, el rugby y obviamente ya se distancia de lo que es el fútbol, el soccer. ¿Ya? Entre el siglo XIX y el siglo XX ya se empieza a incluir lo que es el pase adelantado y ya el fútbol americano empieza a tomar la estructura ya un poquito como la que conocemos hoy en día. Eso sí, era un deporte muy violento. En el año 1906, perdón, nace la IAAUS, que es la Asociación Interuniversitaria de Estados Unidos, ¿cierto? Las siglas en inglés, y el presidente Roosevelt de la época, ¿cierto? El presidente de Estados Unidos de la época sugiere ya que se empiece a normalizar un poquito el juego debido a la cantidad de muertes que estaban existiendo en la práctica del deporte. Ya era un deporte demasiado violento. Ya eso pasa en el año 1906 y en el año 1910 ya nace la NCAA, ¿cierto? La National Collegiate Athletic Association, ya más conocido como la NCAA. En el año 1956 se genera la primera división. Estamos hablando que son más de 1000 universidades que están asociadas a las NCAA. Y ahí se genera la primera división, que era la University Division, que era la universidades más grandes, más prestigiosas, y la College Division, que eran las universidades más pequeñas. En el año 1973, ¿cierto? Ya se establecen las 3 divisiones que son las que funcionan hasta hoy el día, ya que son división 1, 2 y 3, ¿cierto? Y están divididas las 1098 universidades en esas 3 divisiones. Donde en el caso del fútbol americano, ¿cierto? Se genera una subdivisión en la primera división, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo funciona la estructura? Bueno, hay comités, ¿cierto?, que están compuestos por representantes de las universidades, ¿cierto?, que son las tomas de decisiones, donde pasa un consejo de administración que están los directores deportivos de los programas. Recordemos que las universidades tienen varios programas deportivos, ¿ya? Y están después el Board of Directors, que son los rectores de las universidades, que son los que toman las decisiones finales frente a las decisiones deportivas, ¿cierto?, de las universidades. Acá se negocian por equipos, ya a diferencia de la NFL, que la NFL negocia, por ejemplo, la camiseta, los auspicios de la camiseta para las 32 franquicias, acá se negocian por equipo, cada equipo negocia su camiseta, hay universidades que son más populares que otras en distintos deportes, ¿cierto? Y las conferencias, que los vamos a explicar qué es lo que son las conferencias, negocian por lo general los contratos televisivos, ¿cierto? Y lo que están haciendo ahora es que las conferencias están sacando sus propios canales. La NCAA Fútbol, ¿cierto? Como yo les decía, la primera división está subdividida, ya que podríamos verlo como una primera A y primera EB, ¿cierto? Si lo llevamos un poco al fútbol chileno, ¿cierto? Y la primera división está, la primera división que es la Football Bowl Subdivision, que es la primera A, podríamos decir, ¿cierto? Y la Football Championship Subdivision, ¿cierto? Que es la 1AA, ¿cierto? Que sería la primera B en este caso, ¿ya?
Nos vamos a centrar en la primera división, que es la más importante, la Football Bowl Subdivision, ¿cierto? Son 11 conferencias, ¿ya? Que cada conferencia tiene divisiones. ¿Qué es lo que son las conferencias? Las conferencias, ¿cierto? Son como las que agrupan las universidades. Son 11. De las 11, ahí en negrito ustedes pueden ver, están las 5 que son denominadas del Power 5, que son las 5 más importantes, que son la ACC, la Big Ten, la Big 12, la Pac-12 y la SEC. Esas son las divisiones, las conferencias que agrupan las universidades, ¿cierto?, más importantes de la nación en materia deportiva en general. Por ejemplo, en la ACC uno puede ver a Duke, por ejemplo, que es una universidad que a lo mejor en el fútbol americano no es muy importante, ¿cierto? Pero sí lo es en básquetbol, ¿ya? Entonces tenemos que entender de que las universidades, ¿qué es lo que hacen en Estados Unidos? Ellos agarran el deporte que manda, lo hacen rentable y con esa plata empiezan a financiar un montón de programas, ¿cierto?, deportivos que van hacia abajo. Por eso, por ejemplo, en la época de pandemia, las universidades prefieren cancelar la natación, por ejemplo, que el fútbol americano, porque el fútbol americano es lo que les genera los ingresos para financiar muchos programas deportivos, ¿ya? Entonces, tenemos las conferencias que son, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, las que agrupan las universidades, y las conferencias del Power Five, de las 5 más importantes, agrupan las universidades más importantes en materia deportiva, ¿ya? Y son 11, ¿cierto? De las cuales hay 4 que decidieron no jugar, ¿ya? De las conferencias del Power Five, ¿cierto? Son 2 las que decidieron suspender su temporada, que es la Big Ten y la Pac-12, pero ya, por ejemplo, la Big Ten se está dando cuenta del error porque pensaron que iban a salir todas, y la ACC y la SEC fueron las que dijeron, nosotros no suspendemos bajo ningún motivo, y la Big 12, ¿cierto?, también se suma a esta negativa, y no, nosotros jugamos igual. Así que la Big Ten por ahí empezó como a tirar para atrás, y ahí hay toda una polémica en la NCAA, porque la Big Ten ya anunció que está viendo la posibilidad de volver en octubre. Ellos habían dicho que querían hacer la temporada en enero-febrero, que era una locura porque se iba a topar con la temporada 2021, pero ahora ya están replanteando porque también les genera un tema económico no menor. Aparte que las universidades estaban siendo muy cuestionadas porque los jugadores decían que se sentían mucho más seguros entrenando, y los mismos coaches decían, nosotros a los jugadores los tenemos bajo un montón de protocolos sanitarios, los tenemos casi todos cuidados, y están suspendiendo el fútbol que está controlado, pero sí están permitiendo las clases presenciales en las universidades donde sí no hay un tipo de control. Entonces ahí se generó toda una polémica, pero ya por lo menos ya están partiendo las temporadas, ¿cierto? Y la Big Ten ya está considerando volver en octubre. Ya se dice por ahí que sería para a fines de octubre, por ahí. Entonces, ahí están las 11 conferencias y están los independientes, ¿cierto?, que no están sumados a ninguna de las conferencias, ¿cierto? Y ellos pactan partidos, ¿cierto?, con cualquiera de las universidades de distintas conferencias. Ahora, las más importantes, ¿cierto? Acá nosotros podemos ver, está la ACC, Big Ten, Big 12, ¿cierto? La Pacific 12, la Pac-12, perdón, y la SEC, ¿cierto? Estos son los equipos que están. Casi todas tienen divisiones. Por ejemplo, si vemos la primera, la ACC, está la división Atlantic y la Coastal, ¿cierto? Que ahí están los equipos que componen, ¿cierto?, la división Atlantic y la Coastal, ¿cierto? La Big Ten también está dividido por East y West, son 2 grupos, ya son 2 divisiones. La Big 12 es solamente un solo grupo, es un ranking del 1 hacia abajo, ¿cierto? Y el resto también están subdivididas. Notre Dame, por ejemplo, este año va a jugar la temporada, ellos son, en el fútbol americano, Notre Dame ellos son independientes, pero en otros deportes, como por ejemplo el básquetbol o béisbol, pertenecen a la ACC. Por eso, este año, por ejemplo, cuando se decide suspender y la ACC anuncia que ellos no suspenden y van a jugar sí o sí, automáticamente Notre Dame la sumaron a la ACC y ellos van a jugar, ¿cierto?, los partidos de la conferencia de la ACC. Este año los torneos todos decidieron jugar sus torneos con los equipos de sus propias conferencias, que ahí también se genera otra polémica, porque, por ejemplo, hay universidades, porque las conferencias, como están
armadas, ¿cierto?, por deportes, por importancia a nivel deportivo, ¿cierto? Una universidad, por ejemplo, pueden haber en el estado de Florida, por ejemplo, pueden haber 5 universidades, ¿cierto? Pero las universidades están en distintas conferencias. Entonces, a veces, por ejemplo, una universidad del ICC, por ejemplo, Miami, tiene que ir a jugar, ¿cierto?, a lo mejor a Boston por jugar, pero no puede jugar con una universidad de Florida International porque está en otra conferencia. No sé si me entienden. Entonces, ahí también se ha generado una polémica y también hay muchas voces que están diciendo de que la NCAA, las conferencias ahora se estructuren por estados, por cercanía, ¿ya? Entonces, ahí están las conferencias, ¿cierto?, del Power Five, las más importantes, ahí están las universidades, ustedes las pueden ver, pero como ven, la conferencia, ¿cierto?, es el grupo como mayor, ¿cierto?, y después vienen las divisiones que son por lo general 2, ¿ya? ¿Cómo se estructuran los partidos? La NCAA, la temporada regular, tiene 12 partidos, ¿ya? Entre 8 a 9 partidos se juegan dentro de la misma conferencia, ¿ya? En una temporada normal, ¿ya? Y 3 a 4 partidos son interconferencia con equipos de otras conferencias, ¿ya? Ahí esas son las universidades, son las que van pactando partidos. Entonces, por ejemplo, a veces uno ve los calendarios de la universidad y tú ves que tienen 5 o 6 años, ¿cierto?, de calendario, ¿cierto?, con partidos con otras universidades que empiezan a pactarse, ¿ya? Eso ya depende de acuerdos, ¿cierto?, entre rectores, ¿cierto?, con directores deportivos. A veces las universidades grandes juegan con universidades más chicas porque significa también un ingreso económico para la universidad, etcétera, o al revés, ¿cierto? Y o se priorizan, se privilegian por ahí algunas tradiciones que se generan con universidades de otras conferencias, etcétera. Pero por lo general son 8 a 9 partidos que son con equipos de la misma conferencia que se juegan, ¿cierto? Y 3 a 4 partidos que se pactan interconferencia. Ahí también, obviamente, las universidades que son más importantes, más grandes, no les conviene pactar muchos partidos con universidades más chicas porque para establecer el ranking de la NCAA, que después lo vamos a ver, ¿cierto? Si tú juegas con universidades de conferencias más débiles, no del Power Five, o equipos que no están rankeados, no es tan importante ese triunfo como que si tú le ganaras a un equipo de una conferencia de las Power Five o que está rankeado dentro del top 25, ¿ya? Después de los 12 partidos, ¿cierto? Se juegan las finales de conferencia, donde salen los campeones, ¿cierto? Por ejemplo, las conferencias que tienen 2 divisiones juegan el campeón de cada división y ahí sale el campeón de la conferencia, y en los cuales juegan los bowls, ¿cierto? Los tazones más importantes. Los más importantes son el Rose Bowl, el Sugar Bowl, Orange Bowl, y el Cotton Bowl, el Peach Bowl y el Fiesta Bowl. Esos son los más importantes que existen, los que tienen más tradición y los que albergan las finales de las conferencias más importantes. Por ejemplo, el Rose Bowl, ya el tazón de las rosas que le llama, alberga el partido por lo general, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que pasa? Que para el Championship por ahí también a veces son rotativos o las semifinales, ¿cierto? Son rotativos los tazones. Pero por lo general, el campeón de la Big Ten con el Pac-12 juegan el Rose Bowl. ¿Ya? El Sugar Bowl lo juega el campeón de la SEC con el campeón de la Big 12, el Orange Bowl, el campeón de la ACC, con el subcampeón de la SEC, de la Big Ten o con Notre Dame, ¿ya? En caso que Notre Dame, por ejemplo, esté rankeado muy alto, ¿cierto? O tenga una muy buena temporada. El Cotton Bowl juega el subcampeón de la Big 12 con el subcampeón de la SEC, o también puede albergar una de las semifinales, y el Peach Bowl y el Fiesta Bowl se van rotando las semifinales, ¿ya? Y el Championship es totalmente rotativo. Está agarrando tal envergadura el Championship, el partido final, la final del fútbol americano, que ya se incluyó el show de medio tiempo, ya se están haciendo en estadios mucho más grandes, no necesariamente algunos tazones, ¿ya? Pero les recuerdo que desde el año 2000, hace años atrás, unos 5 o 6 años atrás, se establecieron los College Football Playoffs, ¿ya? Que son 4, entonces son unas semifinales, los 4 primeros juegan estos playoffs, donde juega el 1 con el 4 y el 2 con el 3 para llegar a la final, ¿cierto?, del Championship. ¿Cómo se definen esos equipos? Bueno, durante el año nosotros vemos, ¿cierto?, que está el ranking de la NCAA Football. La NCAA Football rankea las primeras 25 universidades, ¿ya?, de la nación. Y aquí es donde empiezan a sumarse los puntos de las universidades que están rankeadas 25,
en el top 25, ¿cierto? Ganarle a una universidad del top 25 tiene mucho más puntaje, tiene mucho más valor que ganarle a una universidad que no está rankeada, ¿ya? Por eso a veces uno ve que hay universidades que pueden tener un récord de 11 partidos ganados, 0 perdidos, pero son de una conferencia mucho menor, y le ganan a equipos que no están dentro del top 25 y ni siquiera están ¿cómo se llama? En las universidades, ¿cierto? De las 5 mejores conferencias. Entonces, obviamente, no es lo mismo, por ejemplo, si vemos este ranking, Ohio State, que va a 6-0, con una universidad de esa que están en las conferencias menores que vaya a 6-0. Ya es mucho más valor, mucho más equipo Ohio State, tiene mucho más valor ganarle a ese equipo, y ese récord tiene mucho más valor también, ya porque está en la universidad dentro del Power Five, ¿cierto? Y por lo general juegan con equipos de conferencias más competitivas y equipos que están rankeados. Entonces existen dos tipos de ranking que aparecen al principio, que son el AP Top 25, que ustedes lo van a ver siempre, y el USA Today Poll o el Coaches Poll, ¿ya? El Associated Press, ¿cierto? Que es el AP Top 25, es el ranking que establece la prensa, los periodistas. ¿Ya? Ahí son unos algoritmos, unas formas que es muy complejo entenderlo, pero ese es el ranking, ¿cierto?, de los periodistas, y el USA Coaches Poll o el Today Poll, ¿cierto?, es el que elaboran los coaches. Ellos votan y, ¿cierto?, establecen estos rankings. Por lo general, si ustedes ven el ejemplo acá, ¿cierto?, es casi lo mismo. ¿Ya? Por lo general va muy parecido, hay como unanimidad, ¿cierto? Y hay muy poca diferencia entre un ranking y otro, ¿ya? Este es el que tiene que ver, por lo general, el de la prensa, es el que aparece cuando uno ve partido en ESPN. Entonces, cuando ustedes vean un partido de fútbol americano universitario y vean que hay un numerito al lado de cada ciudad, donde aparece, no sé, Ohio State, y aparece un número 1 al lado, es porque él está rankeado primero. ¿Ya? Del 1 al 25 siempre van a aparecer los numeritos, ¿ya? Entonces juega el Ohio State, el número 1 juega con, no sé, Missouri, que es el número 19, y aparecen esos numeritos. Eso quiere decir que es el ranking que tienen. Y a mitad de temporada aparece ya el College Football Playoff, que se lo establece ya la NCAA, ¿cierto? Y ese es el que vale para los playoffs. Ya establecen también del 1 al 25, por lo general también son muy parecidos los tres, casi todos coinciden. Ya, de hecho, el college football se basa un poquito en estos otros dos rankings, ¿cierto? Pero ese es el que vale ya, ¿ya? El que vale y el que establece que los primeros 4, por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿cierto? Que este es el ranking del 2 de diciembre, y tenemos Alabama, Clemson, Notre Dame y Oklahoma. Entonces aquí la llave sería Alabama con Oklahoma por un lado y Clemson con Notre Dame por el otro lado, ¿ya? Para ir a las semifinales, ¿cierto? Y ir a los playoffs al championship. ¿Ya? Ese es el ranking en el fondo. Y abajito uno puede ver ahí los que van cayendo en el ranking, ¿cierto? Ahí aparecen drop from ranking, los que salieron Miami, Michigan, ¿cierto? Miami, Northwestern en el caso del USA, los que van recibiendo votos, etc. Pero depende con los equipos que uno juegue, ¿ya? ¿Cuál es la progresión del jugador en la NCAA? En la NCAA no hay un draft, ¿cierto? Pero es un reclutamiento, ¿ya? El reclutamiento se recluta con los jugadores del high school, y los jugadores del high school están rankeados por estrellas. Entonces a veces uno ve y dice, este es un jugador de 3 estrellas, 4 estrellas. ¿Cómo se establecen las estrellas? Las estrellas se establecen, ¿cierto?, por la cantidad de ofertas que los jugadores van recibiendo. Mientras más ofertas tiene un jugador de universidad, y sobre todo de la universidad del Power Five, de las conferencias más importantes, y de los rankings, universidades que estén rankeadas, más estrellas va a tener. Entonces ahí tenemos jugadores de 1 a 5 estrellas, ¿ya? Y después se van evaluando las clases, ¿cierto? Y muchos de los ¿cómo se llama? De los rankings antes de la pretemporada, ¿cierto? Se elaboran a partir del reclutamiento también. Entonces es súper importante cómo uno recluta, ¿ya? Entonces, por lo general, los jugadores tienen estrellas. Entonces la universidad recluta, ¿cierto? Y esto es súper importante también que lo entiendan, porque a veces por ahí se confunde. Los jugadores tienen 4 años de elegibilidad, ya que pueden jugar fútbol americano, que son el freshman, se divide por freshman, sophomore, junior y senior, primero, segundo, tercer y cuarto año. Pero el jugador puede llegar a un quinto año, ¿ya?
que ahí es donde se ve cuál es el true freshman. El true freshman es el jugador que parte jugando su primer año como novato, al tiro, parte jugando al tiro. O está el famoso redshirt, camisa roja, por ahí como aparece, freshman, ¿cierto? Que es un jugador que se viste con el equipo, entrena con el equipo, tiene equipamiento, etcétera, pero él va a perder un año, ¿cierto? Va a estar entrenando con el equipo, ¿cierto? Pero va a tener como un quinto año, por decirlo así. Entonces el jugador llega, a veces, por ejemplo, puede lesionarse un jugador y yo lo tiro como redshirt. Entonces no pierde un año de elegibilidad, ¿cierto? Él puede estar como camisa roja, entrenando con el equipo, ¿cierto? Con su equipamiento, etcétera, normal, asistiendo a clases en la universidad, pero él su segundo año prácticamente va a partir como su primer año de elegibilidad, como freshman, ¿ya? Como redshirt freshman. Entonces, cuando es un redshirt freshman es porque es su segundo año como novato, por decirlo así, ¿ya? Los coaches por lo general a veces, esto lo ven cuando vienen jugadores del high school, ¿cierto? Y ven que a lo mejor, no sé, necesitan un año no están preparados para jugar, o porque necesitan aumentar su masa muscular, ¿cierto? O porque pueden venir por una lesión. Entonces son un montón de opciones que los coaches, ¿cierto?, toman para mantener el jugador, ¿cierto?, con este año entrenando en el equipo, pero que no pierda sus 4 años de juego, ¿ya? Esos son los redshirts, los camisas rojas, ¿ya? Y los true freshmen son los que llegan del high y parten al tiro jugando, ¿ya? Ahora, los redshirts sí pueden jugar, pueden entrar a 5 o 6 partidos, no recuerdo cuántos son en este momento, porque la regla va cambiando, pero sí ellos tienen la posibilidad de jugar algunos partidos, ¿ya? Sin perder su condición de redshirt, ¿ya? Entonces también a veces muchos mariscales parten con sus años como redshirt, ¿ya? Porque aprender el playbook, prepararlos bien, porque tienes 2, 3 mariscales que son muy buenos y tú no quieres perder a este tipo, entonces quieres agregarle un año más, lo pones como redshirt. Y después viene ahí el sophomore, junior, senior, ¿cierto? Donde ya se está dando muchos los casos que los jugadores en su tercer año, en su año de junior, ya se están declarando para el draft cuando tienen buenas temporadas. Eso puede jugar en contra o puede jugar a favor. Tú puedes tener una muy buena temporada como junior y tú decides jugar tu año senior y puedes tener una pésima temporada, ¿cierto? Y van a bajar automáticamente tus probabilidades en el draft. Uno de los casos más emblemáticos es el de Dan Marino. Dan Marino, uno de los más grandes quarterbacks de la historia, fue elegido cayó al número 30 por haber tenido su último año como senior, no tan bueno como los años anteriores. ¿Ya? Y así ha pasado con muchos jugadores. Entonces hay unos que prefieren asegurarse y van al tiro, pero también juega muy en contra porque llegan muy jóvenes, muy inexpertos, ¿ya? Y muchos pasan al olvido, entran al draft, pero pasan a los practice squad y después, ¡pum!, se olvidan y nunca tienen las carreras provisorias que manifestaron, ¿cierto?, en la NCAA. Y ahí es donde está la discusión y nunca se va a llegar a un acuerdo que lo que es mejor. Pero los jugadores se declaran para el draft. Obviamente, el jugador se declara para el draft con posibilidades reales, porque ya tiene tipos que han estado preguntando por él, etcétera. Un jugador que no tiene buenos números no se va a declarar al draft porque la NFL a lo mejor no lo va a invitar. La NFL después hace una invitación al NFL Combine, ¿cierto?, que es una serie de pruebas que les hacen a los jugadores que tienen que ver con eh, las 40 yardas, ¿cierto? Pruebas de salto, velocidad, agilidad, específicas de posición, exámenes médicos, hay reuniones con los coaches de la NFL, ¿cierto? Tienen reuniones, todo un evento que se organiza previo al draft, donde ahí ya los coaches tienen todas las evaluaciones, se les toman un montón de pruebas, y después viene el NFL Draft, que es el ingreso ya a la NFL, ¿ya? Este año la NCAA ya tiene una estructura totalmente distinta. Ya partieron ya jugando las conferencias más chicas, de menor grado. Este fin de semana parte jugando la Big 12 y la ACC, ya ahora el jueves 10 parten jugando la ACC y la Big 12, ¿cierto?, de
las conferencias más importantes del Power Five, y a fin de mes, en septiembre, parte jugando ya la SEC, donde tenemos universidades como Alabama, ¿cierto? Que siempre están ahí en la palestra. Así que vean harto college football, ingresen a nuestro canal, dejen sus dudas, sus sugerencias, etcétera. Espero que hayan podido entender un poquito bien a grandes rasgos cómo funciona un poquito la estructura y entender un poquito, ¿cierto?, cómo funciona la NCAA. Ya es un torneo muy competitivo, muy bueno. Algún día vamos a hablar de las tradiciones que no se van a poder apreciar ahora porque obviamente no van a ver la cantidad de personas. Hay algunos estados que sí están permitiendo público, pero casi todos van a jugar sin público. Las tradiciones que tiene la NCAA son desde las entradas de los equipos, las rivalidades, etcétera, las bandas, todo tiene un espectáculo muy entretenido para poder ver. Soy Germán Rodríguez. Inscríbanse al canal a Pro Fútbol TV, dejen sus comentarios a las redes sociales y estén atentos a toda la información que vamos a ir dando. Hay hartas noticias, así que para que estén atentos. Que estén bien y espero que ahí por ahí algo les haya ayudado a entender, ¿cierto?, un poquito cómo funciona la estructura del torneo de la NCAA. Nos vemos hasta una próxima. Adiós.